Y nosotros acá llegamos a la última entrevista del día de hoy, agradeciéndole al presidente de la Cámara de Turismo de la provincia que va a dialogar con nosotros, Rodrigo Torres, que nos atiende el teléfono no solamente para FM Sol, sino también para el Tribuno de Jujuy. Rodrigo, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Minuto a Minuto. Carla Alfonso lo saluda. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo anda? Buen día. Muchas gracias por el contacto. Muchísimas gracias a usted. Nosotros queríamos adentrarnos en la parte de turismo, pero ya hablamos desde el lado gubernamental, pero también hablar desde la parte privada, después de 2 fines de semana largo, en donde había muchas expectativas para reactivar justamente el sector y que de un lado hablan de entre el 65 y el 70% de ocupación hotelera. Preguntarle cómo es el panorama o cómo es la percepción que tuvieron ustedes de lo privado. Bueno, 2 fines de semana largos seguidos, teniendo en cuenta que el año pasado fue un junio, te diría que récord, porque habían sido 2 XXL, entonces fue realmente significativo. No pasó lo mismo este año, si bien 60%, 65%, 70% son números extraordinarios en ocupación. Creo que el análisis tiene que ir para otro lado. En realidad, con un 60% de ocupación ya estamos hablando de una muy buena ocupación. Lástima que para llegar a ese porcentaje las tarifas se tuvieron que congelar, te diría, con valores de inclusive el año pasado. Esto lo que causa es que con una ocupación buena, como podría ser un 60%, tengamos una rentabilidad muy baja. Pero bueno, evidentemente la crisis afecta mucho al sector. La gente no está gastando en viajar y en turismo, y mucho menos en el consumo en los destinos, ¿no? Que esto también es bastante preocupante. Una pregunta, usted cuando dice, hablaba de esto de, bueno, tuvimos que mantener congelados los precios, en muchas ocasiones dejarlos igual que el año pasado. ¿En cuánto estamos hablando del desfasaje de precios que según ustedes tienen de lo que están cobrando para hablar de tan poca rentabilidad? Primero, no hablo en general, sino en algunos de los casos o en muchos de los casos de emprendimientos, hoteles y demás que lograron tener ese porcentaje de ocupación. Una de las causas fue esto, ¿no? Congelar los precios según el año pasado. Y yendo puntualmente a tu pregunta, por lo general, hablando de algunos otros que no tuvieron este análisis y lo que hicieron fue aumentar los precios, estamos hablando que del año pasado hasta ahora, en algunos casos podría haber subido de un 25 a un 40% una tarifa. Bien. No sé si contesté tu consulta. Sí, y también habló de que la gente no está gastando plata. De hecho, a mí me sorprendió el ministro de Turismo, Federico Posadas, ya nos decía que el gasto promedio por turista fue de $55, incluyendo alojamiento, ¿no? Parece muy poco, ¿no? Es muy bajo, y más incluyendo alojamiento. Estamos hablando de que eso incluye alojamiento, comidas y una que otra actividad, por ejemplo una excursión, un paseo, un guiado, algo. Bien, también preguntarte, ya que estamos abordando justamente las variaciones, ahí desde algunos sectores hablan de esto de reducir los turnos porque no dan abasto para aumentar justamente los sueldos de los trabajadores, de aquellos que están en constante movimiento cuando hablamos justamente de turismo, porque entendemos que hay distintos actores que forman parte de este sector. Y sí, a ver, en algunos de los casos, o mejor dicho, rubros del turismo, se puede, pero hay otros, como por ejemplo la hotelería, que es muy complejo achicar o acortar los turnos para poder bajar un poco los costos. A ver, puede llegar a pasar en restauración, en agencias de viajes, en atención al cliente en oficinas comerciales y demás, pero yo creo que eso ya muchos lo están haciendo
desde hace un tiempo, ¿no? Cuando habla de poca rentabilidad, ¿de qué estamos hablando? Digamos, ¿de algo que es sostenible o tenemos que pensar que inminentemente va a haber un nuevo precio un nuevo aumento en el precio de los alojamientos, teniendo en cuenta esta baja rentabilidad? A ver, la baja rentabilidad, una de las causantes es la poca ocupación, y para que podamos subir los precios o los hoteles puedan subir las tarifas, primero tiene que acomodarse la demanda. Si no se acomoda la demanda y si no viene más gente, eso va a ser imposible que suceda, excepto que quieran trabajar menos. O sea que estamos hablando de un panorama absolutamente crítico para el turismo de Jujuy, ¿es así? Sí, pero no solo quiero, digamos, no solo del turismo de Jujuy, sino toda Argentina está de esa manera. Incluso en provincias donde la infraestructura es mucho más grande, la están pasando peor. Bien, preguntarte, Rodrigo, cómo se vienen preparando, si bien todavía es muy fresco, pero entendemos de que es uno, después de los 2 fines de semana largo, es ajustar un poco más ya de cara a lo que es el julio con un receso invernal que se registra en distintas provincias, algunos días antes, otros días después. Perdón, ¿sabés que te escuché medio cortado? Justo se conectó el auto. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo se vienen preparando para el receso invernal? Si bien todavía faltan días para que culmine el mes de junio, hay algunas provincias que van a tomarse las vacaciones antes, otras que quizás 2 semanas después, pero entendemos de que el movimiento que se espera, o por lo menos las expectativas, son altas para el mes de julio con las vacaciones. Las expectativas son muy buenas, pero hoy estamos en una realidad distinta a la de años anteriores, ya que a esta fecha teníamos porcentajes de ocupación para las vacaciones de julio, te diría al 85, al 90%, y este año no está pasando. Entonces, si bien queremos ser optimistas que las vacaciones de julio va a ser una temporada favorable, estamos bastante temerosos y estamos expectantes a ver qué pasa con el pasajero que viene sin reserva, lo que nosotros le llamamos walk-in, la gente que compra a último momento en el lugar buscando precio. Creo que va a ser la diferencia. Ahora, le hago una consulta desde el punto de vista privado. Ayer también le consultaba a Federico Posadas. ¿Qué explicación encuentra usted porque Jujuy haya tenido 1,7, casi 1,8 noches de estadía por persona y que la media nacional haya sido 2,6? ¿Por qué hubo menos pernocte en Jujuy que en las otras provincias? Mi análisis es siempre el mismo cuando me hacen esa consulta. Nosotros no jugamos en un turismo nacional como Jujuy, sino jugamos como norte. Y ese porcentaje nacional de promedio de pernocte lo compartimos con Salta. Entonces la gente viene al norte, viene a conocer Jujuy, Purmamarca, Tilcara, Cafayate, Salta Capital, Astacachi. Entonces ese promedio en destinos nacionales distintos lo compartimos con Salta, por eso la media acá en Jujuy baja. Bien. Nosotros vamos a estar atentos a todas las novedades. No sé si quedó algo más para agregar y quedan los micrófonos abiertos para que la audiencia también, no solamente la audiencia, sino aquellos que forman parte del sector, entendiendo que cuando hablamos de turismo son distintos agentes lo que integran justamente esta porción importante para nuestra provincia cuando hablamos justamente de turismo y de estas fechas que se van dando dentro del calendario. No, bueno, decirles que es un año difícil, que tenemos que concentrarnos por ahí en la capacitación interna, la capacitación de personal, en ofrecer nuevas alternativas. Tenemos que concentrarnos también en ser más eficientes y bajar los costos, que esto nos va a hacer más competitivos ahora y cuando termine la crisis, ¿no? Creo que lo importante es relevar eso, que estas crisis, si salimos y nos ayudan, puede ser muy positivo para más adelante. Creo que tenemos que mirar a futuro,
son años complicados a nivel economía nacional o políticas nacionales, entonces tenemos que tener un turismo un poco más resiliente y con miras al futuro. Bueno, Bien, muchísimas bien. gracias por su visión y la verdad es que me parece que esto no solo interesa al sector turístico, sino también a los restaurantes, a los comercios que no están vinculados al turismo y también aprovechan de los visitantes para venir. Así que bueno, muchas gracias por esta comunicación. Por favor, gracias a ustedes y a disposición cuando lo requieran. Muchísimas gracias, Rodrigo. Ahí dialogábamos con el presidente de la Cámara de Turismo de la provincia de Jujuy, Rodrigo Torres, para adentrarnos en el otro lado, ¿no? Ya hablamos de la parte gubernamental, ya hablamos de la parte comercio, pero también queríamos hablar del sector privado cuando hablamos de turismo y estos datos que fueron reflejados no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial, después de 2 fines de semana, en donde el segundo fin de semana incluso dejó atrás al primero de este mes de junio con 15.492 turistas que visitaron la provincia. De